contra el secretario de las Fuerzas Armadas, por haber sustentado eso mismo, que él ahora oportunísticamente sale diciendo que hay un riesgo para la seguridad de la República. Lo que pasa es que él parece que tiene memoria pobre, pero nosotros no. Y además tenemos buen archivo. De modo que si es necesario le traeremos los recortes de lo que él dijo y de lo que dijo el secretario de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Vamos a seguir. El comercio de combustibles. Digenor suspende los permisos para estaciones de gasolina. Autoridades realizan estudio. Bueno, esto es un reportaje que trae el periódico El Caribe hoy, donde dice que la Secretaría de Industria, de cual depende Digenor, parece que ha encargado a Digenor hacer ese estudio. Bueno, Digenor es la Dirección General de Normas y Control de Calidad. Y su única intervención en el asunto de las estaciones de gasolina es controlar la métrica, es decir, que la medida que sale en los surtidores es realmente servida en los conductos, es decir, que si está midiéndose ahí, que te están echando un galón, realmente esté la medida un galón, porque ahí se han detectado todo tipo de fullerías. Entonces, esa calibración que se la obliga a su propia ley orgánica, es la misma calibración que nosotros reclamamos que tiene que hacerse a los contadores de todo tipo, porque eso dice la ley dominicana. No se puede instalar un contador ni de electricidad, ni de agua, ni de gas, ni de lo que sea, que no esté previamente calibrado por Digenor y con una precintado, o sea, un precinto de seguridad, que es testimonio de que Digenor había intervenido previamente, como dice la ley, antes de colocarse ese contador. ¿Qué resulta? Que todos los contadores que se ha dejado que se instalen en este país a las distribuidoras violan esa disposición. Y lo permitió también el Procurador General de la República, a quien le pedimos fuerza pública para oponernos a esa violación a la ley dominicana, y nos dejó esperando. Era sabiendo de lo que estaba sucediendo. Entonces, mientras tanto, mientras el Procurador General de la República tomaba esa actitud apática respecto de ese reclamo de ciudadanos dominicanos en uso de sus derechos, reclamando respeto a la ley dominicana, el Ministerio Público del Distrito, el fiscal del distrito, firmaba un acuerdo con Carl Huber para poner a disposición de el Ministerio Público para atropellar a los ciudadanos usuarios del sistema. Para lo que ahora sale diciendo, dice que está perdiendo dinero, pero de eso vamos a hablar ahorita. Pero volviendo al tema, entonces no tiene que ver, dije, no, en el asunto de si se instala o no se instala una estación de gasolina. Eso le corresponde al ayuntamiento, le corresponde a obras públicas y le corresponde a una serie de instituciones que tienen que opinar sobre eso. Entonces lo que tiene que hacer, dije, no, es la fiscalización. Medio ambiente. Sí, pero le toca, dije, no, fiscalizar que el expendio se haga de acuerdo con las reglas del comercio, es decir, que no nos engañen. Eso es lo que está supuesto a hacer, dije, ¿no? Y que la calidad del servicio. La calidad del producto. Bueno, eso es parte del comercio. Sí, no es solamente la métrica, sino que lo que se está expendiendo también responda a lo que se dice que se está vendiendo, ¿verdad? Sobre todo en el gas, y en los otros combustibles también, pero en el gas. No, pero también en la gasolina. La gasolina. Que es sospechosa. Que le echan también. Yo quiero decirle que no, yo sé, yo puedo decir que he detectado que algunas estaciones, la gasolina que venden, rinden menos que en otras. No voy a decir en cuáles me ha dado más resultados menos, porque sería promover una en perjuicio de otra, pero dije, no debería estar en eso. Obviamente no hay una calidad estable, no la hay. Temas nacionales. La crisis eléctrica. Ahí está nuestro amigo Carl Huber y toda esa gente. Apagones de son por falta de dinero. Firma dice que no tiene dinero para comprar energía porque los usuarios no pagan. Las autoridades están preocupadas. Bueno, ¿de dónde salió esta situación? Bueno, pues del disparate y del crimen en términos sociales que hizo el gobierno de Leonel Fernández
cuando privatizó el servicio de la energía eléctrica en la República Dominicana. Y hay que recordar que el proyecto de ley que finalmente salió mucho tiempo después de muchas transformaciones y muchos vaivenes de electricidad, que se llegó a llamar Ley de Energía, y luego otra vez Ley de Electricidad, etcétera. Como eso estaba ahí en el Congreso y no salía, entonces cocinaron todo el asunto de la privatización, primero que concernía a CORDE, las empresas de CORDE, y metieron ahí al CDE, o sea, la Corporación Dominicana de Electricidad, metieron al CEA y metieron a Corpotelso. ¿Verdad? Ahora, en su momento, Euclides Gutiérrez, que era el director de CORDE, dijo, hay una diferencia jurídica en este asunto, porque las empresas de CORDE son empresas de derecho privado, de propiedad pública, o sea, es el Estado dueña de unas acciones de unas empresas, en algunos casos en su totalidad y en otras en su mayoría, teniendo otros socios, cuyos derechos, por cierto, se respetaron durante muchísimos años. Entonces, la situación de una cosa y la otra no se podían llevar como se hizo, metiéndolo todo en un solo cajón o en un solo saco, porque eran de naturaleza distinta. En el caso de la CDE, no solamente era una empresa pública porque estaba creada por ley, sino que manejaba un servicio de utilidad pública, que es la electricidad, que está definida por otra ley, que está vigente. Entonces, pero ¿no? Como el interés era el negocio que estaba detrás de todo eso, Leonel Fernández, con la CREP encabezada por Antonio Isa Conde y otros señores que no se mencionan, pero que estaban, despacharon todo eso. Y le dijeron muchísimas mentiras al pueblo dominicano desde la televisión, sobre todo Tony Isa Conde. Fueron a decir que eso iba a ser la panacea y se van a resolver todos los problemas. Además, había unos cuantos de esos analistas, entre comillas, de la televisión y comentaristas, que me van a perdonar, pero yo no pierdo la memoria y me acuerdo de ellos y de haberlos visto y decir que había que entregar todo eso, aunque fuera por un centavo o un peso, que había que entregarlo, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ahí está. Entonces ahora tenemos el problema. ¿Cuál es la situación? Que este gobierno, en lugar de cuestionar, revisar y volver atrás todo lo que hizo el gobierno anterior, lo respetó, lo avaló, lo consolidó y ahora tiene un tremendo problema arriba, porque eso no puede funcionar, pero se lo estamos diciendo desde el primer día. Ahí hay disparates técnicos, administrativos, financieros, de todo orden. Usted no puede pasar tablas rasas entre una planta que está usando carbón, por ejemplo, como es el caso ahora de la Itabo, para generar el kilo de electricidad más barato posible, y otra que está con una turbogas quemando gasoil y además del más caro en el mercado. El kilo entre uno y el otro hay una diferencia abismal. Entonces, ¿a cuál le pegan el clavo al consumidor? Al más caro. Y no es verdad que hay competencia entre ellos. Como no hay competencia tampoco en la distribución. Todo eso es un oligopolio, es una cosa monopólica, violando la Constitución de la República. Pero como no hay Suprema Corte de Justicia y además estaba confabulada con eso, se sentó 2 años sobre las instancias de inconstitucionalidad del proceso de privatización, esa Suprema Corte de Justicia que está ahí. Y a los 2 años entonces desestimó las instancias, ¿verdad? Después que el hecho estaba consumado. Son corresponsables junto con el gobierno de Leonel Fernández y sus funcionarios de lo que ha pasado en este país, en ese sentido. Bueno, entonces ahora hay un tollo. Y se le va a permitir que salga este señor diciendo que, bueno, no, que él no tiene con qué comprar. Como si hubiera ¿Y por qué fue a la licitación y por qué ofertó? Sí. Él no sabía lo que estaba haciendo. O estamos inaugurando una nueva economía de mercado en el mundo, donde el sector privado, que se supone que hace actividades de lucro, que arriesga para ganar o para perder, ahora con las nuevas reglas, no pierde nunca. Nunca. Hay que garantizarle. Y entonces este señor, que se metió a base de responsabilizarse
de algo que para lo cual tampoco trajo todo el dinero que tenía que traer, y eso lo testimonia el Banco Central de la República, nada menos. Entonces ahora resulta que él se niega a dar el servicio. Dice que no tiene con qué comprarle la energía a los que están produciendo energía para él distribuirla porque no tiene dinero. Pero él no lo sabía. ¿Para qué se metió en esto? Ahora, la pregunta es ¿para qué el gobierno de Leonel Fernández entregó esta situación donde estaba abandonando al pueblo dominicano? Ese gobierno de Leonel Fernández. Porque ahora la gente se está olvidando. Como este gobierno lo está haciendo todo tan mal, la gente se olvida que Leonel Fernández fue el responsable de todo este tollo. Y nosotros tenemos que recordárselo. Los responsables fueron Leonel Fernández y Temístocles Montá y todos esas que estaban ahí, y Tonisa Conde, fueron los responsables de este tollo que tenemos con la Corporación Dominicana de Electricidad y con otras cosas más. Entonces, no podemos ahora dejar esta situación porque este señor dice que ahora no tiene dinero. Bueno, si no tiene dinero, que coja sus motetes y que se vaya. Y al Estado que asuma su responsabilidad, que no debió haberla abandonado nunca. Porque ahora vamos a buscar el dinero para que eso le sea rentable a este manganzón extranjero. Eso no puede ser. Esas no son las reglas del mercado. Él vino a hacer negocio aquí y si no le da, él pierde. Y si no le conviene perder, que se vaya. Esa es la regla del mercado, que tiene que ser inexorable para todos. Y si no, ahí están amarrados los ejecutivos de allá, de Estados Unidos, que los últimos que cogieron fueron los de WorldCom, que salieron ahí con las esposas puestas y salieron ahora bajo fianza. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la misma cabriola con el interés público. En aquel caso, manejando el dinero del público, porque ese es el problema, ya hacen cumplir, por lo menos lo intentan, ¿verdad? Aquí no. Aquí resulta que este señor ha engañado a todo el mundo y ahora hay que protegerlo. No, hay que aplicarle la misma regla y nosotros le volvemos a repetir al señor embajador que él, que salió retratado precisamente con el señor Carl Huber y con Kevin Manning y con otros ejecutivos, mostrando solidaridad en la promoción de las inversiones que estaban haciendo, también muestre solidaridad para las leyes de su país y para el interés de los dominicanos, que él también tiene que preservarlo de ese apetito fuera de control de sus llamados inversionistas, que vienen también a incumplir con sus deberes. Entonces, no sé si se me queda algo. Se está dando el caso en esta circunstancia, arquitecto, de que los dominicanos, y me atrevo a decir también que los demás países del mundo, tendrán que abandonar las leyes de sus propios países y acogerse al amparo de las leyes norteamericanas para tener algún tipo de protección contra el desparpajo de toda esta gente. ¿Y qué tú crees que yo tengo en la biblioteca de mi casa? ¿Qué tiene usted? Yo tengo la ley Sherman, con toda la colección de sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Tengo la ley también de ética gubernamental de los Estados Unidos para vigilar el comportamiento de las entidades públicas y privadas de Estados Unidos aquí, pero también de los funcionarios. Aquí llegó, este señor volvió ahora al gobierno, pero Elliot Abrams salió del cargo de secretario asistente para asuntos latinoamericanos. Y al poco tiempo de salir del cargo estaba tocándole la puerta aquí al doctor Balaguer, cabildeando una oferta de negocios precisamente con la CDE. Y cuidado si era el Smith. Cuidado si era el Smith. Y cuidado si él no es el señor Smith disfrazado con otro. Bueno, da la casualidad de que los números coincidían, ¿verdad? En cuanto a las capacidades. Los detalles no salieron nunca a la prensa y por eso no tenemos nosotros información. Pero el señor Elliot Abrams vino aquí a hacer algo en este país que le estaba prohibido hacer en su propio país. Que era precisamente hacer gestión de negocios. ¿Cuál era el campo de acción de él? No era su país, porque él era el secretario para asuntos latinoamericanos. Todos nosotros éramos su asunto cotidiano de oficio. Entonces tenía que tener impedido venir a hacer negocio con nosotros, porque la ley norteamericana le impide a un funcionario que sale de su cargo en Estados Unidos hacer negocio con el gobierno de Estados Unidos.
Por lo menos por 2 años. Debería estar prohibido de hacer negocios con los gobiernos a donde tenían que tener área de influencia. Su área de influencia. En el caso concreto de los asuntos latinoamericanos, pero el señor Elliott Abrams vino a hacer negocio aquí. Entonces yo le escribí un artículo y le dije, si usted no ha violado la letra de la ley norteamericana, violó el espíritu. Porque eso es lo que se llama la ética en términos de las relaciones de una persona en funciones de gobierno. Bueno, nosotros tenemos esa, pero también estamos detrás de la última legislación. Sí, la que acaba ahora mismo. La de ACCA, la que nos va a permitir tomar nosotros la iniciativa y llevar a tribunales norteamericanos a los desafueros que se cometan aquí en la República Dominicana. Me lo quitó de la verdad. El presupuesto y ley de gastos públicos. El decreto presidencial número 581 del 2002 sobre ejecución presupuestaria y el decreto presidencial número 582 del 2001 sobre la deuda interna del Estado. Bueno, ustedes saben que hubo una reunión en Palacio y han salido entonces 2 decretos. El decreto 581-02 persigue prohibirle a todas las entidades centralizadas y descentralizadas del gobierno incurrir en compromisos o deudas con suplidores de bienes y servicios, incluyendo préstamos y avales bancarios que no hayan sido previamente autorizados y aprobados por la Secretaría de Estado de Finanzas. Ese decreto debió decir que no estuvieran previamente consignados en el presupuesto del año, porque ese es el desorden, ahí es que está el meollo del asunto. No es que estén aprobados por la Secretaría de Finanzas, eso es improvisación, eso es casuístico. Eso quiere decir que caso por caso el Secretario de Finanzas está resolviendo si se da curso o no a esa petición. Ese no es el asunto. Es que todo debe estar programado, para eso se hace un presupuesto. Y los cambios que sean necesarios introducirle al presupuesto tienen su trámite establecido por la ley. Entonces se ha estado actuando al margen de la ley del presupuesto. El otro decreto concierne al endeudamiento. Dice, la Comisión Evaluadora de la Deuda Pública está encargada de revisar, documentar y evaluar toda la deuda interna del Estado, estando compuesta por el Secretario de Estado de Finanzas, el Secretario Técnico, etcétera, etcétera. Entonces dice, la Comisión debe presentar un plan al Poder Ejecutivo mediante el cual se le dé una solución institucional al problema del endeudamiento público inorgánico, teniendo la facultad de designar el personal técnico necesario para la realización de las labores puestas a su cargo. Este es un asunto que viene muy atrás. Esa es la deuda interna, esto no es la deuda externa. Pero ¿qué resulta? Que con el desorden que hay, esa deuda interna que viene desde cuando el doctor Balaguer comenzó con sus 12 años, nosotros encontramos una deuda que no se podía ni cuantificar, porque el doctor Balaguer se había inventado una coletilla en sus decretos de expropiación, que decía, se declara de urgencia la entrada en posesión del Estado de los bienes indicados y se instruye entonces al administrador general de bienes nacionales y al secretario de las Fuerzas Armadas. Y entonces allá iba un funcionario de bienes nacionales con un pelotón militar y tomaba posesión a la fuerza de lo que fuera. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos sobre este tema. Entonces, que en 1978, cuando tomó posesión el gobierno de don Antonio Guzmán, nosotros nos desempeñábamos como secretario técnico de la presidencia y no pudimos saber cuál era la deuda interna que nos habían dejado, porque a través de ese mecanismo, que es inconstitucional, porque la Constitución establece la compensación previa y justa de toda expropiación, establece el mecanismo del Estado de la expropiación por interés público, pero le pone la obligación de compensar previamente. Entonces el doctor Balaguer se saltaba eso con el mecanismo de que se declara de urgencia la toma de posesión de la propiedad y entonces vamos a entendernos después. Y el entendernos después a veces era nunca. Y entonces así se comenzó a acumular una deuda que no se podía determinar porque no había estado precedida de la evaluación correspondiente, etcétera. Entonces había que ir a evaluar los bienes mucho tiempo después de que habían sido tomados por el Estado y cosas por el estilo. Bueno, pues eso
esa situación que viene desde allá se ha ido agravando a través del tiempo porque ha faltado la disciplina en el manejo de la administración pública para evitar el endeudamiento irresponsable, que es obviamente lo que se ha estado produciendo y que hasta el motivo de ese último decreto es que los distintos departamentos, sobre todo los descentralizados, han estado endeudándose y han estado gastando sin ningún control. Y fíjense que de acuerdo a la ley, tanto los organismos del gobierno central como los descentralizados tienen que presentar su presupuesto. Tú estabas en la Corporación de Fomento. Absolutamente. Tú no tenías que hacer tu presupuesto. Absolutamente, así es. Descentralizados y centralizados todavía con mucho más razón. Tienen que presentarlo al Poder Ejecutivo para que lo someta al Congreso. Entonces, hay una situación que nosotros no sé cómo es que vamos a resolver aquí en este país, si no es poniendo las cosas en su debido lugar, es decir, haciendo que los cargos estén desempeñados por personas idóneas que tengan la capacidad y la seriedad y la idoneidad para las funciones que son propias del manejo de la cosa pública. Porque así como se está manejando todo, bueno, ahí hay un caso, vemos la fotografía del director de la autoridad portuaria, que ha sido cuestionado, y entonces aparece ahora una serie de espacios pagados en la prensa, después que ha habido toda clase de denuncias, porque DEPRECO dio una declaración indicando que había fallas en la administración de este señor. Pero DEPRECO tampoco está haciendo las cosas como Dios manda, porque eso no se hace a través de la prensa. Esa ha sido una de las grandes frustraciones y desgracias que ha tenido este ejercicio en el país. Bueno, déjeme hacer entonces, con relación al tema presupuestario, una corrección de algo que dije, porque me di cuenta después, observando el programa grabado, que había incurrido yo mismo en la exposición en un lapsus. El presupuesto que se prepara anualmente tiene un componente que es un estimado, que es el presupuesto, es un supuesto previo, ¿verdad? Y va acompañado de la forma en que ese supuesto se gastaría, que es lo que se llama la ley de gasto público. Presupuesto y ley de gasto público. Ahora, la propia ley orgánica de presupuesto establece que como lo que se está basando todo es un supuesto que puede darse o no darse, puede ingresar más dinero o puede ingresar menos dinero. Si ingresa más dinero, entonces ya hay un mecanismo establecido para disponer de esos excedentes. Si entra menos, dice la ley entonces, que lo que está en el presupuesto, en la parte de que es ley de gasto público, es el gasto máximo y que por tanto el gobierno está obligado a ajustarlo a la realidad que se haya percibido, de manera proporcional, se entiende. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no hay lugar para déficit. ¿Por qué? Porque mes por mes la oficina del presupuesto tiene que asignar, o sea, materializar lo que estaba en la ley de gasto público en duodécimas o en partes proporcionales, de acuerdo a la realidad de los ingresos. Y ahí es donde ha hecho falta un mecanismo de financiación, porque hay meses donde los ingresos son altos y meses donde los ingresos son muy bajos. Pero hay gastos que son fijos y entonces usted no puede dejar de pagar ciertas cosas, comenzando por la nómina de pago del empleado público. Y otros gastos que son fijos y que son ineludibles. Bueno, porque no, este mes es flojo, no, usted tiene que pagar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para eso está el Banco del Estado, que es el Banco de Reserva, con una línea de crédito al propio gobierno para que, recibiendo el Banco de Reserva los recursos, las recaudaciones del Estado, se nivele en el momento que ingresan los fondos de lo que le haya facilitado como financiamiento de liquidez al propio Estado. Eso no es un endeudamiento propiamente, siempre que usted no se salga de los límites de lo que usted tiene disponible. Ahora, si usted comienza a gastar como un descosido, como dicen por ahí, entonces no hay forma, usted se sale del presupuesto. Por eso le estamos insistiendo que en este asunto que se ha presentado está como componente fundamental el que se está gastando fuera del presupuesto.
Pero hay algo más que queríamos recordar, que hace ya unos meses atrás se dictó un reglamento que obligaba entonces a presentar los requerimientos en bloques trimestrales. ¿Tú recuerdas eso? Sí, recuerdo eso. Y recuerdas el comentario que yo hice. Eso va a crear un problema de liquidez. Te digo ¿Por que qué? era 12. Porque va a obligar a congelar recursos Por 3 meses. trimestralmente a gente que no lo va a estar usando en ese momento, mientras en otros sitios se van a estar necesitando. Y el gobierno se está creando un problema de liquidez. Yo lo dije aquí en este programa. Bueno, yo no sé si eso es parte o no de esto, pero en mi convicción tiene que estar contribuyendo a los problemas que ahora mismo se están sintiendo. Eso y el gasto descontrolado y todas esas cosas que están improvisando llevan a esto que está pasando. Bueno, vamos a ver si ahora las cosas se arreglan a partir de estos decretos y del sofocón que ha pasado el gobierno, obviamente. Vamos a ver. El clima social, la reacción al peaje. Bueno, antes de pasar al comentario de lo que ha estado sucediendo con el peaje y toda la protesta, ya sabemos que estamos bajo un paro, ¿verdad?, de transporte. Yo quería leer lo que dice la Constitución de la República. Dice el artículo 8 de los derechos individuales y sociales, que está en el título segundo, sección primera de la Constitución, en el inciso cuarto, se consagra, se reconoce como finalidad principal del Estado, y dice aquí, para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas, y el inciso cuarto dice la libertad de tránsito, salvo las restricciones que resultaren de las penas impuestas judicialmente o de las leyes de policía, de inmigración y de sanidad. Oigan bien, repito, se consagra la libertad de tránsito, salvo las restricciones que resultaren de las penas impuestas judicialmente, es decir, bueno, usted no puede salir a la calle porque usted está preso, o de las leyes de policía, que contribuyen a lo mismo, es decir, bueno, la policía está al servicio de la administración de la justicia, de inmigración, si hay un inmigrante que está ilegalmente en el país, bueno, pues no tiene derecho a circular por las vías públicas ni por el territorio nacional, y de sanidad, es decir, por razones de interés colectivo, Salud. las autoridades de salud pueden inhibir a determinadas personas a que hagan uso de esa facultad. ¿Por qué sacamos esto primero? Bueno, porque este invento del peaje, desde el punto de vista del impuesto que pone, que no está previsto en la Constitución, y tampoco está en la ley de vías de comunicación, y le voy a traer el ejemplar, que no lo traje hoy, probablemente entonces lo haga el lunes, para que se vea que no está previsto nada de lo que se está haciendo. Pero la peor de las evidencias, o la mejor de las evidencias, es que el señor Pedro Delgado Malagón, el amigo Peritín, que estaba dando explicaciones sobre el asunto de los peajes y todo eso, es nada menos que el coordinador de la comisión que prepara el proyecto de ley sobre concesiones y un plan nacional de carretera. Y además eso es con financiamiento del BID, porque eso fue una información que dimos nosotros aquí ya hace también un par de meses. Dijimos, pues bueno, si el BID está financiando la base legal de las concesiones, ¿cómo es que se están aprobando las concesiones? Eso no es una admisión de que no hay base legal. Antes, exacto. Entonces, están haciendo a troncho. ¿qué clase de sustentación legal tiene todo eso? Yo vi, y es uno de los puntos que tenemos aquí, que Pelegrín Castillo, que por cierto me llamó hace como 5 o 6 días a mi casa y me dijo, yo quiero que usted vea este contrato. Le digo, sí, mándamelo, todavía lo estoy esperando, porque esas son las cosas de Pelegrín. Y lo vi en la televisión denunciando que esto es un contrato que está lesionado por la falta de calidad de las personas que están involucradas, y además porque el señor embajador de los Estados Unidos, según dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, había estado llamando para... Ella no dijo quién era, ella dijo que un diplomático, y el que dijo que era Hans Hertel fue Pelegrín Castillo. Entonces... ¿Usted está refiriendo al contrato del ferrocarril del señor puertorriqueño?
que es un dominicano. Dominico puertorriqueño o dominico americano. Sí, nacionalizado allí. El asunto es que esa es otra concesión. Sí. Que está en el aire, porque también está en la ley de vías de comunicación y no está prevista ese mecanismo. Digo, sin base, sin sustentación jurídica, pero ya ha sido aprobado por una de las ramas del Congreso. Pero eso es inconstitucional. Absolutamente, todos son inconstitucionales. Bueno, si no, no estaría estudiándose en la formulación de una ley Claro. para darle base sustentación a eso. Bueno, pero lo cierto es que la acusación de Pelegrín Castillo es muy grave, porque le está diciendo al embajador de los Estados Unidos, señor Hansel, que está metido aquí haciendo negocios. Si eso es así, señor embajador, nosotros vemos mal su gestión. De modo que vamos a ver, creo que ayer salió un comentario de la embajada diciendo que era transparente la intervención de él aquí, etcétera. Pero yo creo que él está obligado a responder puntualmente las denuncias que hizo el diputado Pelegrín Castillo, porque es su gestión en la República Dominicana, es la credibilidad de que la misma no está empañada como han estado otras de la involucración en negocios. Entonces, pero el presidente Mejía, con respecto a lo del peaje, todavía dice que el peaje está barato, que debe cuadriplicarse. Y dio algunas comparaciones también con otros países. Inclusive llegó a compararnos con Panamá, en donde el peaje se estima que son $20, algo así. Pero se le olvidó que al presidente Mejía que esa comparación no se ajusta a la realidad, puesto que en Panamá la moneda es el dólar en primer lugar y el nivel de vida del panameño está 2.5 veces por encima del ingreso per cápita del dominicano. Pero entonces, además, Roger, porque ya lo habíamos examinado con base a un artículo muy bien documentado que trajimos de la prensa, de que es que las estaciones de peaje están mal ubicadas. Absolutamente. Entonces, es irracional tratar de, con esa base de irracionalidad, entonces incrementar los peajes. Debió primero movilizarse esos peajes a los sitios que deben estar, antes de intentar subir. Y además hacerlo en la forma que se ha estado comentando en la misma prensa, que debe ser en función del kilometraje recorrido, etcétera. O sea, no es una cosa, aquí es tanto y allí nada, y así no se puede. Entonces el presidente, que no entiende de eso, lo que hace es que hace ese abrupto, porque así lo recoge la prensa en una de las crónicas de Nacional. Parece que le contestó de mala manera a una periodista, que por cierto no tuvo en cuenta que se trataba de una periodista, y le dijo, ella le parece que cuestionó si eso no iba a incidir en el costo de la vida. Le dijo, ustedes no saben nada, ustedes vienen inventando cosas y ustedes no saben nada. Bueno, presidente, si eso determina que el costo del transporte suba, tanto de pasajeros como de carga, definitivamente que va a incidir en el costo de la vida. Y además que va a ser objeto de una multiplicación en todas las mercancías que se transporten por vía de ese transporte ya encarecido. ¿El efecto directo? No, porque tú sabes que nosotros tenemos en este país una matemática diferente. Usted no sabe nada de eso. No, sabe cómo es. Usted sube aquí 5 centavos y usted pone 5 pesos por allí. Sí. Una forma geométrica, de proporción geométrica. Porque esa es la matemática del comercio. Sí. Es así. La huelga del transporte, arquitecto. Logran entorpecer transporte de pasajeros, baja número de viajeros por el aeropuerto, es decir, por avión. El transporte aéreo, desde luego, se ve afectado si no podían pasar, si obstruían el flujo por el peaje. Gente que llegó tarde. Hoy no pudo, entonces, y otros que ni siquiera llegaron porque no lo intentaron. Probablemente se devolvieron. Probablemente también otros que se devolvieron. Dice, paran guagua, tránsito se mueve, protestan aumento de peajes. Hipólito dice, los mantendrá. Queman camioneta en Capotillo. Huelga del transporte es efectiva en el sur, en el este y el sur del país. Los sindicatos deciden extender la huelga por 24 horas más el día de hoy. Bueno, la noticia sobre las concesiones es que
aprueban 2 concesiones por 7.392 millones de pesos. Eso fue ayer en el Caribe, por 420 millones de dólares. Y hoy viene otra crónica del Caribe que dice que las obras concesionadas llegan a 16.576 millones de pesos. Dice, todos los contratos han sido aprobados por el Congreso, aunque no existe una regulación, que es exactamente lo que estamos haciendo. Ahora, queríamos decir algo más con relación al recurso de la concesión, que se dice que es una forma de que el país se beneficie de una inversión que no tiene que salir del bolsillo del gobierno. En primer lugar, el gobierno se está desprendiendo del peaje, de modo que sí está saliendo del bolsillo del gobierno, que en última instancia no es del gobierno, es del pueblo, porque los recursos que recauda el gobierno se los saca al pueblo dominicano, ¿verdad? Ahora bien, ya dijimos, hace ya un tiempo atrás, que el truco de todo este asunto es que aquí está la empresa concesionaria, aquí está el consumidor, que es el dominicano, y el Estado, que estaba en el medio contratando usualmente a quien construye y cobrándole por impuestos al consumidor o al ciudadano, se sale de en medio, le da una concesión por 20 o 30 años a para que le cobre directamente al pueblo. Quiere decir que este señor le está sacando directamente del bolsillo al ciudadano una cantidad X que ahora se la quieren subir. Esta multiplicación es eso. Y se lo estamos diciendo, presidente, pero usted dijo, para justificar esto, que el Estado necesitaba más recursos. Pero esto no va a los recursos del fisco, va al bolsillo de los concesionarios. Entonces vamos a analizar, dejando de lado el hecho de que no hay licitación y no se sabe si el valor que se reconoce de la inversión es real. Hay que presumir que no lo es, porque es como un contrato grado a grado y ahí siempre hay corrupción. Bueno, hay una suma X y esa es una inversión porque no la puso el Estado de los dineros que tenía por las fuentes de recaudación de los contribuyentes, que son el pueblo dominicano. Y eso se ve como una gran cosa, porque esa obra se puede hacer y si no, no se hubiera podido hacer. Bueno, hay que decir que es un mecanismo para acelerar un ritmo de construcción de infraestructuras que en el proceso normal tiene que ir de acuerdo con las recaudaciones del Estado. Quiere decir que cuando usted acelera el paso, dándole ingreso a estos recursos que pone el sector privado, que se supone que viene del exterior, entonces usted está acelerando el paso. Pero realmente se debe acelerar ese paso. Bueno, yo no tengo que decir que para que eso se justifique, tendría que tener, desde el punto de vista de las necesidades del país, una manifestación que se haya documentado. Bueno, existe esta necesidad, no hay ahora mismo los recursos para abordarlo, porque se supone que el proceso de desarrollo es un proceso autofinanciable que tiene que hacerse con los recursos de la nación. Consono con ellos. Y para eso también hay que evitar que se lleven los recursos de la nación para afuera, que es el modelo que tenemos ahora. Porque como se ha entregado todo, pues esto no es más que una economía abierta para que nos saquen. Ese es el modelo. Pero hay que sustentarlo. Y lo vamos a sustentar nosotros en nuestro bolsillo. Y también se quiere que no gritemos. Ese es el modelo. Por eso le decíamos al señor presidente, a nuestro amigo, que cuando él dijo aquello tan acertado de que se acabó el gobierno a toletazo, ¿fue que dijo? A toletazo. Sí, presidente, así mismo es. Pero le tenemos que decir que un gobierno que tiene como acción, como programa, un constreñimiento de la condición y calidad de vida de la gente, no tiene más remedio que darle toletazo, porque la gente no se va a quedar conforme con que le hagan más difícil la vida y que todo se le ponga por las nubes o que vengan a maltratarlos, que es lo que está haciendo este sistema de la energía eléctrica, y ahora lo quieren hacer con el agua también. Entonces, usted quiere que la gente reciba pasivamente toda esa falta de calidad de vida. No, la gente se revoltea. Entonces hay que darle toletazo.
¿Cómo se evita eso? Bueno, quitando el programa de constreñimiento. Entonces los gobernantes que no tienen un programa de constreñimiento no tienen que darle toletazo a su gente, que además fueron los que votaron por ellos en un régimen democrático. Entonces esa es la esencia de cómo se está descomponiendo la democracia en América Latina. Pero yo quisiera agregar algo y es fundamentalmente resumir esta cuestión. Hay una necesidad sentida de un ferrocarril y de una carretera directamente a Samaná. Sí. En el bolsillo de los que están haciendo negocio. Bien, contestada esa pregunta, arquitecto. Entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Les hablamos Leopoldo de Payananita. Y Roger Gana. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.